Repeticiones en tándem, alto número de copias y notable ritmo de expresión diel de la forma Rubisco 2 Emperorocentrum dongensi, dinoficio. La ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, que es la Rubisco, participa en la fijación fotosintética del carbono inorgánico, esto con el fin de sustentar ecosistema y ciclo biogeoquímico del carbono. La Rubisco se encarga de desdoblar esta molécula de la ribulosa bifosfato en dos moléculas de 3-fosfoglicerato a través del ciclo de Calvin. Principalmente la Rubisco está formada por tres formas: la Rubisco 1, la Rubisco 2 y la Rubisco 3. Las tres formas de Rubisco catalizan la reacción primaria de fijación de CO2. La Rubisco 1 se ubica en algas eucariontas y esta Rubisco 1 está formada por 8 subunidades grandes y 8 subunidades pequeñas. Ambas subunidades codifican a nivel del genoma del plastidio, excepto en las plantas terrestres y algas clorófitas. Por lo tanto, en estas, la codificación sería a nivel del núcleo. La Rubisco 2 está formada por subunidades grandes, el cual esta se encuentra en proteobacterias y dinoflagelados que contienen peridina, y su codificación es a nivel del núcleo. La Rubisco 3 está formada por dímeros de la subunidad grande y esta se localiza en arqueas. Bueno, como se dijo anteriormente, las tres formas de Rubisco catalizan la reacción primaria de la fijación del CO2, a diferencia de una forma de Rubisco 4 que no cataliza la fijación de carbono, y esta se encuentra principalmente, esta forma de Rubisco 4 se encuentra en bacterias, arqueas y algas. Los dinoflagelados forman el grupo más grande de fitoplancton eucarionta marino. Estos son productores primarios más importantes del ecosistema marino, así como también está relacionado a impactos profundos en los arrecifes de coral, debido a la endosimbiosis entre el dinoflagelado Symbiodinium y los corales para formar estos arrecifes. Los dinoflagelados también tienen impactos en salud y economía costera, debido a que son los principales contribuyentes de la proliferación de algas nocivas y toxinas de algas. Por tanto, comprender la estructura y regulación de la expresión del gen RBC2 en dinoflagelados nos brinda una información sobre la tendencia y el mecanismo en la evolución de esta enzima, y esto arrojaría luz de cómo se regula la actividad de esta enzima. Aquí tenemos 4 especies de dinoflagelados con respecto al RBC2, así como en Gonjaula poliedra, Symbiodinium especie, Prorocentrum minimum y Heterocapsa triquetra, donde básicamente en estas tres primeras especies el gen RBC2 está organizado como repeticiones en tándem en los genomas. La RBC2, tanto en Symbiodinium especie y Prorocentrum minimum, se observan repeticiones en tándem, triples y cuádruples en unidades de codificación, el cual se estimaron como 148 unidades de codificación que se creen que están organizadas en 37 unidades de repetición cuádruple en tándem transcritas. Por lo tanto, se aísla este gen RBC2 de los dinoflagelados formadores de floraciones. O sea, básicamente este gen RBC2, el cual se aísla de esta especie de dinoflagelado, el cual a esta especie se le ubica tanto en mares de China, Japón, Corea y Turquía. Donde en China principalmente esto estaría básicamente sería responsable de las floraciones algales nocivas, en el caso del Prorocentrum dongensi. En este estudio básicamente se hizo un análisis de la estructura del gen PDRBC, así como la cuantificación del número de copias, patrón de expresión bajo ciclo de luz y oscuridad y condiciones de luz y oscuridad continuas. En esta tabla observamos la lista de primer que se utilizó para la amplificación de las distintas regiones del gen PRDBC, o sea de la Rubisco 2. Y por ejemplo tenemos a este oligonucleótido, el Dino SL, y el PDRBC3B, que estaría amplificando el ADN complementario, esto en cuanto a las regiones 5', que contiene 1069 nucleótidos, y la región 3', que contiene 606 pares de bases. Y esto tiene un 91% de identidad con PMRBC2. Precisamente la región codificante se encuentra a nivel del nucleótido 109, esto con adenina, timina y guanina. Ahora, precisamente en cuanto a la estructura de la PRDRBC, del gen de la Rubisco 2, esta estructura está formada por los extremos, que es 5 y 3 UTR, o sea, son regiones sin traducir.
Y en la parte anterior tenemos el HSP, que es el péptido señal hidrofóbico. Luego tenemos el péptido de tránsito cloroplástico y también tenemos el dominio hidrofílico. Y aquí tenemos las unidades de codificación y secuencia espaciadora, donde principalmente cada unidad de codificación puede estar formada por 142 sustituciones de nucleótidos sinónimos y no sinónimos. Ahora, principalmente básicamente en estas unidades de codificación, por ejemplo, se ha detectado como 1455 pares de bases, que traduce a 485 aminoácidos, o sea, en una unidad de codificación completa. Y precisamente en la vista de la banda, se han detectado principalmente bandas de 360 pares de bases y 1940 pares de bases. 360 pares de bases se refiere a la secuencia espaciadora, con las unidades de codificación parciales a ambos lados, así como también la unidad de codificación con unidades de codificación parciales, dando lugar a 1940 pares de bases. Y precisamente para detectar esos tándem o repeticiones en tándem de la unidad de codificación, para eso se llevó a cabo la PCR utilizando la biblioteca de ADN complementario sintetizado con oligo-DT con el conjunto de cebadores externos, así como el RBC5H y RBC3H. Entonces, de acuerdo a estos resultados, se han detectado como 3 unidades de codificación, que serían las repeticiones en tándem. Y luego, principalmente, se hizo la construcción de una curva estándar, en cual esta tenía serie de dilución decenales de purificado del ADN complementario PDRBC a partir de 10 al cuadrado a 10 a las 7 copias por triplicado. Por lo tanto, y esto se hizo a distintas concentraciones del DNA. Esto a 1 nanogramo de DNA, 5 nanogramos y 10 nanogramos de DNA, donde a medida que aumentaba esta concentración de DNA, aumentaba básicamente las copias de unidades de codificación del PRDBC. Y al final dio un promedio, aquí tenemos el promedio de las copias de PDRBC por 1 nanogramo de DNA genómico. Y esto dio lugar a 6,4 picogramos por célula, dando lugar a 117 unidades de codificación de PRDBC en una sola célula. Luego, en cuanto a las regiones de amplificación del gen PRDBC de la Rubisco 2, básicamente en las secuencias de unidades de codificación del Prorocentrum dongiensis, estas haciendo este árbol filogenético, esta especie de Prorocentrum dongiensis, o sea, las secuencias del CEU, principalmente se agruparon con las del Prorocentrum minimum, y esto teniendo como base al Symbiodinium. Luego se hizo un estudio de los perfiles del ciclo celular a distintas condiciones, a fotociclo de luz y oscuridad, luz continua y oscuridad continua, donde en fotociclo de luz y oscuridad a partir de las 2 horas la fase S aumentaba, donde el pico máximo equivalente a 82.2% se dio a las 6 horas. Y en cuanto a la fase G2M, principalmente el pico máximo se dio a las 10 horas, con un porcentaje, con un pico equivalente a 69.6% justamente en el periodo de transición oscuridad a luz, y luego desciende. Y como fue descendiendo tanto la fase, en este caso la fase G2M y la fase S, al mismo tiempo aumentó la fase G1, esto durante el periodo de luz, aumenta la fase G1. Y ahora, precisamente, en cuanto a la evaluación con luz continua, se observa que esta disminuye la fase S a partir de las 0 horas y se observan 2 picos, uno a las 0 horas y otro a las 20 horas. Y la fase G1 va aumentando y tenemos el pico máximo como a las 12 horas. Y en cuanto a la fase G2M, ¿sí? Esto tenemos básicamente el pico a las 4 horas y otro que se encuentra entre las 22 y 0 horas. Por lo tanto, aquí lo que se observa en luz continua, también hay una activación, ¿no?, del ciclo celular. Y esto bajo luz continua, en comparación al fotociclo de luz y oscuridad. Sin embargo, bajo oscuridad constante, se observa que la que tenía mayor dominio era las células que se encontraban en la fase G1, mayor al 90%, a diferencia de células que se encuentran tanto en la fase S y G2M. Por lo tanto, aquí este ciclo celular
es posible que sea dominado o sea regulado por algún tipo de o por el quizás tenga alguna regulación del reloj circadiano, ya que estas se activan. Por lo tanto, no necesariamente las señales de luz pueden regular estas amplitudes en cuanto al ciclo celular. Principalmente también se observa que para hacer la normalización de este gen, el RBC2, básicamente se aislaron dos genes, que es el CALM y el GADPH, donde principalmente en el CALM se alcanza el menor pico, equivalente a 2,9 veces durante la oscuridad. Ahí tenemos la codificación para el NSBI. Y en el GADPH básicamente tenemos el máximo pico que equivale a 3,5 veces mayor. Esto a las 10 horas. Y luego se hizo la normalización de esta RBC2 que se normaliza a QTR, esto en base al número de copias en un nanogramo de RNA, donde esta QTR es la cantidad total de RNA equivalente a la cantidad de DNA complementaria usada en cada reacción, donde el mayor pico o el pico máximo se dio a las 10 horas. Y lo mismo para la abundancia del RNA mensajero PDRBC normalizado tanto a CAL como también a la GADPH. Y se observa que el máximo pico en ambas evaluaciones, tanto a condiciones de luz y oscuridad, se dio a las 10 horas, ¿sí? Similar al número de copias con RNA con respecto al mismo gen. Entonces, esto nos indica básicamente que, bueno, acá estos perfiles prácticamente se mantienen en comparación a las copias. Y donde básicamente aquí en cuanto a la abundancia del ARN mensajero PDRBC normalizado GADPH era menor en comparación a la normalización con el CAM. Sin embargo, estos patrones aún se mantienen. Cuando fue sometido a luz continua, aquí también hay un aumento en la progresión de los niveles de expresión, alcanzando el pico máximo a las 6 horas, esto bajo luz continua, pero esto en cuanto al número de copias. Y también lo mismo se ve en cuanto al ARN mensajero, abundancia del ARN mensajero PRDBC, pero normalizado a CALM, alcanzando el pico también al mismo tiempo, a las 6 horas. ¿Sí? Y bueno, esto es 2,2 veces mayor aproximadamente. Y bueno, el otro pico se da como a las 22 horas. En cambio, en el número de copias se dio como a las 18 horas. Pero era casi similar al menos estos patrones. Ahora, cuando fue sometido a una oscuridad constante, en cuanto al número de copias, no se observaron ritmos de expresión. Esto en RBC2. Y cuando se estudió la abundancia del RNA mensajero del PRDBC normalizado al CAL, se detectaron múltiples picos débiles bajo oscuridad constante. Ahora, principalmente, también se hizo un estudio en cuanto a la correlación. Correlación de la abundancia del PRDBC, ARN mensajero PRDBC normalizado a CAL y al GADPH, así como también tenemos el número de copias del PRDBC en un nanogramo de RNA, donde existe una correlación estadísticamente significativa en función al porcentaje de células que se encuentran en fase G2M, tanto en fotociclo de luz y oscuridad y luz constante. Y bajo luz continua también se ha observado esa correlación estadísticamente significativa de la abundancia de RNA mensajero normalizado acá en función a las células que se encuentran en la fase G2M. También se encuentra una correlación estadísticamente significativa en cuanto a la abundancia del RNA mensajero normalizado tanto a CAL como también al GADPH, pero en función a la distancia del tiempo relacionado al inicio del periodo de luz. Ahora, sin embargo, cuando los cultivos fueron expuestos a una oscuridad constante no se encontró esa correlación. Por lo tanto, básicamente teniendo este transporte, en este caso de este gen de la RBC2, el cual está constituido en sí por unidades de codificación, que son las repeticiones en tándem, y separados por la secuencia espaciadora, el cual acá dice péptido espaciador, y estas son las unidades de codificación. En la parte anterior precisamente tenemos el péptido señal hidrofílico, luego tenemos el péptido de tránsito cloroplástico y el péptido señal, que está en color anaranjado, y esto está dentro de un resto de la vesícula de Golgi. Y esto principalmente va a ser dirigido, toda esta molécula, por el péptido señal hacia la membrana más externa del cloroplasto, para pasar a la intermembrana, y cuando
básicamente este resto de vesícula de Golgi que contiene la poliproteína es lo que aquí básicamente se escinde este péptido señal. Una vez que se escinde este péptido señal, queda el péptido de tránsito cloroplástico, el cual lo dirige hacia la membrana más interna del cloroplasto. Y esto permite la entrada de esta poliproteína, el cual se escinde básicamente este péptido de tránsito señal y queda al descubierto el péptido señal hidrofóbico, el cual hace que termine este proceso de transporte. Ahora, una vez que se encuentra dentro del estroma del cloroplasto, por mecanismos desconocidos, esta molécula de poliproteína empieza a fragmentarse. Y esto daría lugar en este caso a un gen maduro. Por lo tanto, en sí, haciendo una pequeña discusión en cuanto a la coincidencia de la dinámica de la abundancia del transcrito PRDBC, y también tenemos eh, la alternancia de luz y oscuridad, y así como también las variaciones de la fase G2M, se sugiere que la expresión del PRDBC puede ser modulado por ciclos de luz y oscuridad, pero que estén asociados con la división celular. Por lo tanto, esto podría concluirse que la expresión del PRDBC y el ciclo celular pueden ser controlados por un reloj circadiano, ya que la expresión de la PRDBC, tal como se observa, no está directamente regulado por condiciones de luz y oscuridad. Y si estos estuviesen bajo un ritmo, o sea, ritmos bajo el control circadiano, podrían persistir al menos 2 a 3 días después del cambio de transición de luz a oscuridad o también oscuridad constante. Por lo tanto, en sí quedaría estudiar más a fondo si la expresión de la PRDBC y el ciclo celular estarían regulados por algún mecanismo común vinculado evolutivamente, pero no controlado directamente por señales de luz y oscuridad. Muchas gracias.